Buenas a todos y todas. En esta oportunidad yo les voy a presentar un trabajo que hemos venido desarrollando, que se llama Speech, Extracción, Disponibilización y Análisis de Discursos Parlamentarios en Uruguay. Es un trabajo que en este caso estamos presentando en conjunto con Elina Gómez. Los dos somos docentes de la Universidad de la República en Uruguay. Bueno, nada, un poco les voy a contar de qué va este proyecto y el estado actual en el que está en este momento, y cuál sería nuestra proyección a futuro sobre este trabajo, sobre el cual esperamos recibir comentarios sobre el trabajo y sobre, bueno, cosas que eventualmente se pueden realizar con un trabajo de estas características. Un poco el contexto en el cual este proyecto en realidad tiene lugar. Este proyecto proviene de una agenda de investigación que tengo yo hace ya unos años con otros dos colegas del Departamento de Ciencia Política de la universidad que les comentaba, que es Diego Luján y Juan Andrés Morales, que básicamente trabajamos en una línea de orientación ideológica de los partidos políticos en Uruguay, y bueno, y cómo poder medir y cómo poder evaluar el comportamiento que estos agentes tienen, en particular los políticos, agrupados en partidos, en congresos, bueno, y cómo se despliega ese comportamiento y cómo podemos de alguna manera observar si el comportamiento que tienen es distinto entre partidos, entre sectores. Y bueno, la literatura ofrece varias alternativas para intentar medir eso y llevar adelante una posible respuesta a esa pregunta, que trabajar con votaciones nominales. Hay una agenda bastante rica al respecto, pero en Uruguay tenemos una limitación, que no tenemos todas las votaciones que se realizan en el Congreso, en el Parlamento, en el Poder Legislativo, como se le dice acá en Uruguay. No todas las votaciones que se realizan son votaciones nominales. Entonces, ahí ya hay una limitación que, bueno, que introduce no solamente sesgo de que algunos proyectos sí, efectivamente, se votan nominalmente, y otros no. Pero bien, es como una primera aproximación que tenemos, y nosotros ya trabajamos en esa línea. Y otra alternativa, que es bastante más reciente, y hay poco al respecto, es trabajar a partir de lo que los legisladores dicen, ¿sí? Y lo que los legisladores dicen son sus intervenciones en cada uno de los proyectos de ley que se están discutiendo en un momento en concreto. Entonces, a raíz de este contexto, en este marco, es que surge esta idea bueno, de generar una herramienta que nos permita, de algún modo, obtener información suficiente para, bueno, poder probar y testear distintos modelos de escalamiento para ver cómo en un espacio euclidiano, en un espacio definido, podemos ordenar a los partidos políticos en algunos ejes, ¿sí? Y qué distancia tienen unos de otros, y si esa distancia efectivamente existe, si esa distancia es significativa, como para pensar o indagar sobre hipótesis de diferenciación ideológica. Ese es básicamente el contexto en el cual surge este proyecto, y básicamente lo que hicimos fue desarrollar un paquete de R, que es este que estamos presentando en esta oportunidad, que es Speech, que es, bueno, básicamente trabajar con este flujo de trabajo, que es escarapear desde la página web del Parlamento, que están disponibles todos los diarios de sesión, que hay en cada una de las cámaras. En Uruguay tenemos dos cámaras, en la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes, pero adicionalmente también tenemos la unión de ambas cámaras, que es la Asamblea General, y tenemos también otro órgano, que es la Comisión Permanente, que es la comisión que sesiona mientras el Parlamento está en receso, ¿sí? Que es básicamente lo que sería en el verano en Uruguay, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hicimos fue no solamente recuperar el texto vía web, sino también, bueno, algunos textos que no los podíamos recuperar porque no estaban disponibilizados aún. Bueno, lo que hicimos fue trabajar con un proceso de escaneo de varios diarios de sesión, y hoy tenemos disponibles, en realidad, desde 1830 a la actualidad, todos los diarios de sesión con diferentes niveles de calidad de escaneo,
y al mismo tiempo también con dificultades sobre, bueno, el OCR que se aplica para capturar los caracteres de esas imágenes. Después que nosotros pasamos esa etapa de dar con los diarios de sesión, que bueno, están en diferentes formatos, HTML, en PDF, imágenes, etc., PDFs textuales, PDF de imágenes. Bueno, trabajamos básicamente con esos documentos y cómo podíamos recuperar toda la información la información relevante que estaba en esos documentos y eliminar todo aquello que no era relevante, como, bueno, es muy frecuente en los diarios de sesión que aparezcan los proyectos de ley, que son, bueno, datos que no son relevantes a los efectos del proyecto original que tenía que es, bueno, ver qué es lo que dicen los políticos cuando están sobre un asunto, ¿sí? Y no el proyecto de ley, y no lo que dice el presidente de la Cámara, lo que dice un ministro si va a hablar porque es llamado a sala, etc. ¿Sí? Después que nosotros teníamos eso, o sea, básicamente logramos construir un algoritmo que recuperara el texto y que nos diera la información que estábamos buscando, de la manera en la cual nosotros la precisábamos, que ahora les voy a comentar un poco cómo era esa manera y cuál es esa estructura de datos que es relevante para analizar, para este caso particular, pero en general sirve para analizar cualquier aspecto de la vida social y política. Bueno, ahí a partir de esa estructura de datos se le pueden agregar distintos tipos de variables que pueden ser de interés para trabajar bueno, con preguntas más complejas quizás, o preguntas diferentes si quieren, ¿sí? Entonces, eso fue básicamente lo que hicimos, y ese es el objetivo principal que tiene este paquete, ¿sí? Es agarrar diarios de sesión que están en formato PDF, principalmente, y transformarlos a una base de datos ordenada, en donde cada fila, cada observación de esa base de datos es la intervención de un legislador en una sesión en concreto, ¿sí? Y ahí está. Ahora, los efectos de cómo, ahora me voy a meter un poco más de lleno en cómo funciona el paquete, pero a los efectos de pasar por estas rutinas, para quizás aquellos que no vayan al repositorio, bueno, y que vean esta presentación, en el proceso de instalación es el proceso de instalación convencional, tienen los dos carriles para instalar este paquete y poder utilizarlo, que es bueno, por la vía de CRAN, este es un paquete que ya está disponible en CRAN, o por la vía de la versión en desarrollo que está en GitHub, que también la pueden instalar. En este momento, ambas versiones coinciden, y la versión en desarrollo es la misma que está en CRAN, por lo cual sugiero que instalen la versión de CRAN, que siempre es mejor ir por ese carril, ¿sí? Así que en este momento la versión sufrió su última actualización, que es la 1.4, el fin de semana pasado fue aprobada en CRAN, así que aquellos que quieran usarlo van a estar usando la última versión, con las últimas mejoras que hemos hecho con el INA sobre el paquete. A ver, un poco ahora les voy a contar cuál es en esta línea de trabajo, que es extracción, disponibilización y análisis, ¿sí? A ver qué cosas se pueden hacer con este paquete. Y la lógica de lo que hace el paquete, de lo que hace la función principal que tiene este paquete es la siguiente, como se ve en la imagen. En la imagen de la izquierda ustedes tienen un diario de sesión convencional de Uruguay, que es un diario de sesión que es a 2 columnas, en donde, bueno, cada uno de esos cuadrantes en colores, ¿sí? Indica la intervención de un legislador, ¿sí? Y son legisladores de distintos partidos, eventualmente, y cuando los colores coinciden es que el mismo legislador vuelve a hablar nuevamente en una sesión. Esto es un problema porque nosotros obviamente no solamente queríamos pasar a capturar solamente las intervenciones de cada uno de los legisladores en un texto que está escrito a 2 columnas, que eso también es un problema, ¿sí? En programación, sino al mismo tiempo que queríamos tener la posibilidad de tener cada una de las intervenciones por separado, por si queríamos leer en nuestra base de datos final cómo era el diálogo, sino también queríamos tener la posibilidad de compilar
y que tengamos en una observación todas las intervenciones que un legislador puede hacer en una sesión, ¿sí? Que pueden ser varias, ¿sí? Puede intervenir más de una vez sobre el mismo tema o más de una vez sobre diversos temas que se traten en esa sesión. Entonces, básicamente, el formato al que nosotros queríamos llegar es el formato que está a la derecha, ¿sí? Que es una base de datos en donde la principal variable es el legislador, y bueno, y después el speech, o sea, el discurso que ese legislador dice en esa sesión. Obviamente, esto que les decía recién, la función principal, que es el pitch build, tiene un argumento que por defecto es false, ¿sí? que permite compilar las observaciones, ¿sí? Permite compilar todo esto que les decía. Es decir, tener en una única observación todo lo que ese legislador dijo en esa sesión en concreto, para, bueno, trabajar con todo lo que dijo en esa sesión y no, bueno, los aspectos individuales o tratarlo como unidades distintas, ¿sí? Ambas opciones están disponibles, así que, bueno, va a depender de la pregunta que guíe sus asuntos, ¿sí? Aquellos que van a usar este paquete, y ojalá sean muchos, para que, bueno, tenga utilidad. Bueno, una cosa, detalles, obviamente el algoritmo que nosotros armamos para recuperar este texto, que eventualmente en una sesión de preguntas podemos desarrollar un poco más, cómo fue que se hizo esto, lo que hace es recuperar el texto de todos los legisladores y no aquellas personas que no son legisladoras o legisladores en una sesión, es decir, todas las intervenciones del presidente, secretario, prosecretario, ministros, autoridades invitadas o llamadas a sala para dar alguna declaración, todas esas personas no van a ser recuperadas por el texto, porque esto lo que nos interesa es por saber qué es lo que dicen los políticos, ¿sí? Y no lo que dice un ministro que va a sala, o, lo que dice o cómo el presidente va ordenando el diálogo y el discurso, ¿sí? Esto tiene un sentido sustantivo, que es en ciencia política, que es, bueno, que el rol que cumplen estas personas no es un rol en términos sustantivos a los efectos del discurso, entonces no es necesario trabajar con ellos, ¿sí? Al mismo tiempo, estas funciones tienen, sobre todo la función principal, que es el pitch build, tiene un argumento que es error leg, ¿sí? Que es para detectar errores de posibles legisladores que no están capturados correctamente por el algoritmo. Es decir, a veces pueden tener algún presidente o algún ministro que se pueda colar en la base de datos, y eso es por una cuestión de que, bueno, hay dificultades de typos, o a veces el OCR que está incorporado en el paquete no es lo suficientemente bueno para recuperar claramente esos posibles match de ministros, presidentes, subsecretarios, etc. Al mismo tiempo, la función provee un set de funciones para trabajar con todo el flujo y hacer correcciones de los legisladores, ¿sí? Porque fíjense que si uno puede tener los legisladores de manera individual o los legisladores de manera colectiva, ¿a qué me refiero con esto? Es decir, bueno, si yo quiero compilar todo lo que dijo un legislador, para poder compilar, el nombre del legislador tiene que ser el mismo, y a veces aquellos legisladores en donde su apellido tiene tildes o ñes, o eventualmente diéresis, bueno, eso puede ser un problema en la recuperación del texto. Entonces a veces hay que hacer una corrección a mano, y esa corrección a mano está prevista en una función del paquete que permite, bueno, corregir fácilmente ese tipo de nombres para luego poder compilar y tener la compilación adecuada y no tener dos legisladores cuando sabemos que efectivamente es un solo legislador. Bien, el resultado, o sea, la base de datos final que se obtiene con todos los argumentos activos, con todos los valores de los argumentos de la función activos, son los siguientes. Vamos a tener el nombre del legislador, vamos a tener la legislatura, que también es recuperada por la función, o sea, el número de la legislatura. Vamos a tener la Cámara, o sea, también se recupera a qué Cámara corresponde, esto que yo les comentaba al comienzo, puede ser Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Asamblea General o Comisión Permanente. La fecha, esto es un dato bien importante y bien relevante, ¿sí? El ID, que es, bueno, el identificador del documento, ¿sí? Porque la función se le pueden pasar más de un documento, ¿sí? Se le puede pasar un periodo entero de fechas, y bueno, y se van a recuperar todo el documento. Entonces la manera de diferenciar las sesiones es por la fecha y por el ID.
Después speech, que va a ser el discurso, obviamente, y después está la variable sexo, ¿sí? Para aquellos que quieran trabajar con el corte, bueno, si efectivamente las mujeres en los congresos tienen intereses distintos a los hombres, o utilizan un vocabulario distinto en los asuntos, bueno, es posible hacer ese cruce, ese corte, para, bueno, indagar si efectivamente ese tipo de preguntas, bueno, son relevantes y ofrecen una respuesta interesante a los efectos de pensar la política pública. Y después se ofrecen dos tipos de indicadores, ¿sí? Que son dos índices en realidad. Lo que ofrecen es como un índice y un indicador, valga la redundancia, de cuán bueno fue la recuperación del texto de ese diario de sesión, ¿sí? Entonces el índice 1 tiene un estimado de la cantidad de caracteres que hay por documento, y por hoja en realidad, y eso se calcula en función de la cantidad de hojas que tiene el documento, y nos dice básicamente cuánto fue recuperado ese documento. Y el índice 2 nos dice del texto recuperado, ¿sí? O sea, del índice 1, cuál es la proporción que corresponde solamente al el texto de interés, que es el texto de los legisladores, ¿sí? Para tener un indicador de si es una sesión en la cual, bueno, fue quizás un ministro, y habló básicamente ese ministro, y las intervenciones de los legisladores en esa sesión son realmente poco, ¿sí? O sea, tienen un peso bastante bajo, entonces, bueno, quizás se puede descartar esa diario de sesión a los efectos de analizar un asunto más grande, porque puede introducir ruido de palabras innecesarias. Bien, después tenemos otro set de funciones que permiten, bueno, compilar, descompilar, y después hay una función que también permite descargar entre dos periodos de fecha las URLs del Parlamento para pasarlas como argumento de speech bill y bajar todos esos diarios de sesión. Dos cosas importantes. Recientemente se lanzó un paquete del cual también soy autor, se llama PUI, que es Políticos Uruguayos, que es una base de datos de políticos uruguayos de 1830 a la actualidad, en diferentes cargos, y que trabaja de manera mancomunada con este paquete, ya que permite agregar la etiqueta partidaria que no está disponible en los diarios de sesión. Entonces, tener la etiqueta partidaria es la variable clave para pensar este asunto. Es decir, bueno, si los partidos políticos efectivamente se diferencian entre ellos a la hora de hablar y a la hora de decir, de exponer sus argumentos sobre asuntos concretos. Y para eso, bueno, se usa el paquete PUI y simplemente se usa la función add party, que se agrega al partido a un objeto de la clase speech que sale del paquete speech, ¿sí? Bien, disponibilización, esto, no, perdón. Y lo otro que quiero mostrarles es lo siguiente, es el último desarrollo que tenemos al respecto, es que a los efectos de disponibilizar y que esto tenga un uso bastante expandido, no solamente aquellos que programan en R, que tienen un uso rudimentario quizás de R, dado que trabajar con texto requiere y tiene cierta complejidad, y que si bien estas funciones son bastante intuitivas, y así intentamos hacerlo, bueno, tienen cierta complejidad. Lo que hicimos, y acá esto fue comandado principalmente por Elina, que es la autora principal de esta línea del proyecto, que es realizar una aplicación que trabaje con speech, ¿sí? Entonces, simplemente en esa aplicación, que ya está disponible en la UMAD, que es la Unidad de Métodos de Acceso a Datos de la Facultad de Ciencias Sociales, donde trabajamos, que básicamente permite hacer todo esto que yo les comentaba de manera mucho más amigable con las personas que, bueno, quieren utilizarlo, quieren hacer algo de esto, y bueno, no son solventes quizás en un uso autónomo en R, a lo cual nosotros estimulamos a que lo hagan, pero bueno, mientras tanto quizás esto permite un acercamiento más amigable. Y lo que hace esta aplicación es básicamente lo mismo que hace el paquete, simplemente tiene un campo en el cual se le puede cargar un PDF, se le puede cargar una URL, y se puede compilar o descompilar, y nada, y recupera el texto y se puede bajar el texto en formato base de datos
en un formato XLSX, en Excel, para, bueno, utilizarlo de la manera que crean más conveniente. Bueno, acá queda en realidad como agenda de futuro, trabajar básicamente con modelos de aprendizaje automático, quizás, eventualmente, bueno, para desarrollar distintas líneas sobre cómo es que, sobre qué es lo que dicen los legisladores en los congresos y qué podemos sacar de esa data y de lo que ellos dicen. Bueno, nada, un poco este es el proyecto, espero haber sido suficientemente claro, si no vamos a tener otra instancia en la cual, bueno, vamos a tener una ronda de preguntas eventualmente, y nada, tanto Elina como yo estamos disponibles vía mail para que cualquier consulta o problema con el paquete o sobre esta presentación eventualmente nos escriban. Así que, nada, muchas gracias por la atención.